Muy buenas tardes, les habla Cristian. El día de hoy les estoy trayendo pues la segunda parte de esta nueva serie que estoy iniciando en mi canal, que se llama El Camino Humano Insanity, haciendo alusión a este camino que trata de explicar el porqué del ser humano en esta novela, ¿no? Aunque también es sobre los poderes y las habilidades que uno puede despertar en ese camino, pero no quita de lado la filosofía que encierra esta peculiar forma de obtener poder tan complicado que es el de Fanyu. También les recuerdo, ¿no?, que el libro el cual estoy analizando vendría a ser Las leyes de la naturaleza humana, escrito por Robert Greene, el cual me llamó la atención cómo plantea y los ejemplos que pone. Y es por eso que le puse el título del camino humano, porque creo que este autor no he conocido otras obras de él, algunas que por ahí me suenan el título y que he escuchado algunos resúmenes, como lo mencioné en el video anterior, pero creo por lo que he leído y lo que estoy abordando actualmente esta obra, pues que en verdad sabe transmitir el mensaje correctamente, no se va por las ramas, sino que directamente y incisivamente te dice las cosas como son, no trata de darte una palmada en la espalda y decirte, es que tú estás bien, solo te falta un poquito mejorar. No, él te dice, no, tú no estás bien, la humanidad no está bien, las personas no está bien, la sociedad no está bien. Nosotros somos seres muy complicados y muy simples a la vez. ¿Cómo alguien puede hablar de esa contradicción con una facilidad abrumante, no? Decirte que eres alguien complicado y simple a la vez. Es la verdad, nuestras decisiones a veces son muy simples, pero la forma en que las tomamos vienen de una muy complicada y espero haberme expresado correctamente, porque como aquí en lo que nos habíamos quedado sí, en el video final, donde decía que vemos los resultados, pero tenemos poco acceso consciente a lo que mueve nuestras emociones y nos empuja a comportarnos de cierto modo. Nuestras decisiones parecen simples en esencia, pero están respaldadas por el inconsciente, por así decirlo, ¿no? Y aquí ya viene la continuación que nos va a explicar el por qué, ¿no? Y nos da un ejemplo con el enojo. Pero antes de continuar con esto, estaba leyendo un libro que vendría a ser sobre locución, más que nada, porque a quién no le gustaría mejorar en el arte de hablar y tener una voz armoniosa. Y me gustaría compartir un pequeño extracto que me cautivó cuando yo lo leí, que dice así: si lo que manifestamos es muy importante, la voz también tendrá que serlo, porque no sería ético regalar una joya valiosa en un estuche de papel o cartón. Al contrario, tendríamos que colocarlo en uno de terciopelo, de tal forma que realce el mérito de la joya. Así también, si lo que transmitimos tiene mucha importancia, la voz también debe tenerlo, es decir, ser agradable y sonoro ante el pedido del público. Muy cierto esto, ¿no? A veces nosotros decimos, no, lo único que pesa es el mensaje. Si tu discurso pesa, entonces va a brillar por sí solo. Y no, la verdad es que no es tanto así, es cierto. Un mensaje poderoso puede cautivar a las personas, pero saber cómo transmitirlo, la voz que lo lleva y el tono en el cual se pronuncia marca una gran diferencia y puede transformar ideas vanas y futiles, por así decirlo, o sea, ideas tontas, en ideas extraordinarias ante el ojo del público. Y eso lo podemos ver en cosas como, bueno, sin sonar tan político, pero el comunismo, el socialismo que nosotros vemos que son ideas que no tienen pie ni cabeza, se pueden hablar en una forma así poética, se podría decir, porque es algo utópico, es algo muy idealista, muy, ¿cómo se llama? Soñador, que todos seamos iguales, que todos seamos felices, que todos hacer un paraíso en la tierra, por así decirlo. Y es gracioso porque ellos denigran a la religión y quieren construir un mundo parecido al paraíso que te promete la religión, ¿no? Eso también es un poco gracioso y contradictorio para con ellos. Pero su mensaje en sí es utópico.
pero la forma en que fue transmitido por las personas correctas y en el momento adecuado lo convirtió en una escapatoria, ¿no? Y vemos lo que ha causado en la actualidad, un completo desastre. Hablan de convivencia, de tranquilidad, de armonía y lo único que saben es llevar sangre a donde van con su discurso, ¿no? Si no eres mi amigo, entonces eres mi enemigo, literalmente es lo que te dicen. Pero bueno, ya no hay que pensar en esas cosas tan tristes que son esos pensamientos y esos ideales tan funestos y horrorosos. Continuando con la lectura, pues piensa en el enojo, por ejemplo. Por lo general, identificamos a un individuo o grupo como causa de esta emoción. Pero si fuéramos sinceros y caváramos hondo, veríamos que lo que suele provocarnos cólera o frustración tiene raíces más profundas. Podría ser un suceso de nuestra niñez o una serie particular de circunstancias. Si lo examináramos, discerniríamos patrones distintivos. Nos enojamos cuando ocurre tal o cual cosa. Sin embargo, en el momento en que nos enfadamos, no somos reflexivos ni racionales. Nos dejamos llevar por la emoción y apuntamos con un dedo acusador. Algo similar podría decirse de muchas otras emociones que experimentamos. Clases específicas de hechos desencadenan repentinamente confianza, inseguridad, ansiedad, atracción por una persona particular o necesidad de atención. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces uno dice de que no simplemente me dejé llevar por la cólera, por el odio, porque yo soy así, soy una persona que siempre ha sido efusiva, ese tipo de gente no me agrada, pero la verdad es que no es que estés llevando por un estereotipo, es que literalmente estás canalizando esa ira, esa cólera de un evento anterior. Ponte, no sé, una persona que tiene odio racial hacia otra persona de diferente color. Uno dice, no, es un racista, es una persona X que solamente denigra a las personas por su color de piel, pero esa persona sabe canalizarlo ahí, pero en el fondo de repente está canalizando ese odio por otra cosa, de repente por circunstancias que él ha pasado con personas de ese estereotipo y que lo llevan a decir, no, ¿sabes qué? Las personas son así, entonces esa clase de personas son así, no, es preferible no juntarse con ella. Y reforzado con otra gente que valida esa opinión, se forma esa clase de personas, ¿no? Y uno, en cierto modo, sabe que eso es incorrecto, porque al final uno tiene que valorar a las personas por su utilidad. Y eso suena como un poco triste, ¿no? Wow, Cristian, ¿cómo vas a decir que evalúes a las personas por su utilidad? Pues la verdad, yo lo veo de esa forma un poco, pues más factible, ¿no? O sea, si una persona es útil, o sea, mientras trabaje, mientras se preocupe por sí mismo, ya verá lo que hace con su tiempo libre, ¿no? Mientras no me afecte, tranquilamente podríamos vivir en armonía. Pero si en su tiempo libre se dedica a robar, si básicamente no tiene ingresos, se dedica a vivirse en los excesos, tarde o temprano yo voy a terminar pagando esos platos rotos, o cualquier otro ciudadano común, y es la verdad. Por eso seres así debería de ponerse un alto. Y también viene aquí otras casuísticas, otros casos, que es cuando ocurren grandes eventos de desastres, depresiones. Con depresiones me refiero a depresiones económicas. También en depresiones emocionales que se pueden derivar de algunos accidentes cuando pierdes a un ser querido, que provocan que uno caiga en una, ¿cómo se dice esta palabra? Vorágine, creo, en un abismo de desesperación, y uno se pierde a sí mismo y termina hallando soluciones en lugares donde no lo es, y eso te termina hundiendo peor en cosas pues eh, horribles, ¿no? Que son muy difíciles de pronunciar algunas veces, y vemos cómo personas en verdad buenas se terminan transformando en monstruos, ¿no? O terminan siendo personas totalmente irreconocibles, seres totalmente distintos, y uno trata de decir, no, pero entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos, no? Uno puede apuntar con el dedo, sí podría, pero ¿quién te dice que tú en esa situación no podrías caer de esa forma? Por eso hay que tener una mentalidad muy fuerte.
Es bueno apuntar con el dedo, claro que sí, uno no tiene que tener miedo de llamar al mal por lo que es algo malo. O sea, alguien puede venir a decirte de que no, tú en esa situación que hubieras hecho, es cierto, en esa situación no sabríamos qué habríamos hecho. Y hay que pedir fuerzas para, para pensar, para imaginar que haríamos lo correcto, que podríamos salir, no sé, superar la pérdida de un ser querido, superar, no sé, que todo el mundo se te venga abajo, pero ¿cómo se llama? Pero solamente victimizar a una persona que ha tomado decisiones erróneas por eso. O sea, decir, no, ¿sabes qué? No puedes catalogar a ese violador como violador porque él perdió a su madre, perdió a su padre, perdió su trabajo, fue difamado de lo peor y por eso fue que desfogó toda su ira en ese acto violento. O sea, que vamos a justificar esos hechos por eso. No, o sea, no, en absoluto. Uno tiene que llamar al mal por lo que es algo malvado, es un acto denigrable, desechable, pero no significa que por eso debemos de culpar inmediatamente. Y aquí es donde viene una gran paradoja, ¿no? Entonces, primero me dices que no tenga miedo de llamar al mal por lo que es, y de ahí me dices que no, que tenga cuidado a la hora de culpar a los demás. Claro que sí, tienes que, ¿cómo, cómo se dice la palabra? Se tiene que medir de forma correcta, darle, como dicen, darle al César lo que es del César, un castigo apropiado al acto cometido. No demonizar a una persona simplemente por un acto malvado y denigrarle a un ser que es irrecuperable. Claro que no. Todos somos humanos y nos podemos equivocar en algún punto. Esa es la naturaleza humana, caer y levantarse. Pero no significa que no debamos pagar por lo que hemos hecho. Una persona que ha cometido actos violentos, sí, se puede redimir. Claro que sí, nadie dice que no, pero tiene que pagar por lo que hizo. Y por eso también, no sé si ustedes han encontrado un poco gracioso esas, ¿cómo se llama? Reducciones de condenas que a veces dan a las personas, como si literalmente se lo hubieran ganado, ¿no? ¿Sabes qué? Te has comportado durante estos 3 años en prisión, pues bien, entonces te reducimos 5 años a tu condena, o sabes que ya sales, ni siquiera vas a cumplir los 20 años, has cumplido solamente 3 años, eso es suficiente. En estos 3 años te has portado excelente, entonces sales libre. Eso es un chiste hacia la víctima. No, si se ha dado una condena de 20 años, se debe respetar esos 20 años. No importa que el hombre se haya vuelto un santo. Bien, si se ha vuelto un santo, entonces sabe que debe de cumplir esa condena. Sabe que debe de pagar por lo que hizo, por el hecho de haber arrebatado una vida, por el hecho de haber violentado, por el hecho de haber robado. Tiene que pagarse. Tiene que ser una proporción justa en lo que hizo. Ah, pero bueno, me volví a desviar, perdón. Es que temas así son como muy candentes y muy fácil de hablar. Y volviendo con el tema que les comentaba, ¿no? Hay que saber qué es, cómo dirigir nuestras emociones, cómo canalizarlas. Les comenté el caso del racismo, ¿no? También actualmente el caso de la inmigración venezolana que está viendo por todas partes, de cómo ahora ese pueblo está denigrado. Y la verdad, se lo han ganado a pulso. No estamos aquí para mentir, para socavar ciertas actitudes. Se lo ganaron a pulso con todas las cosas que hicieron y con todas las mafias. Y es cierto que entre ellos hay gente buena, pero la verdad es que lo que más abunda es la gente mala y el daño que están causando alrededor para todo el mundo. Y si se tienen que medir, tomar medidas drásticas para con todos, para salvar a muchos más, pues es lo que se tiene que hacer en la medida de las fuerzas que uno se tenga, ¿no? No somos Dios para poder decir, no, ¿sabes qué? Tú eres bueno, tú eres malo, tú eres bueno, tú eres malo. No, o sea, literalmente a veces se tiene que tomar medidas radicales. Eh, bien, les puse el caso del racismo. También podría ser otro caso. El, ¿Cuál otro caso? No sé, en los comentarios me gustaría que ustedes escriban otros casos que se les pueda ocurrir, ¿no? Respecto a estos temas donde hay un odio mal dirigido o alguna emoción. O a veces lo que escuché esto en una historia, ¿no? El efecto de que dicen del enamoramiento falso. Que cuando tú pasas una situación de riesgo junto a otra persona que es pues, del género femenino, o ya sea, o sea, del género opuesto a ti, entonces se crea una falsa sensación de enamoramiento debido a la adrenalina que se segrega en el momento y algunos otros químicos que ya
Unas personas mucho más formadas lo explicaron de una manera muy adecuada y hermosa. Y eso también podría caer aquí, ¿no? Cuando no sabemos el porqué de nuestras emociones o el por qué reaccionamos de tal forma. Clases, como dice acá, clases específicas de hechos desencadenan repentinamente confianza, inseguridad, ansiedad, atracción por una persona particular o necesidad de atención. Llamemos naturaleza humana al conjunto de esas fuerzas que tiran de nosotros, desde lo más profundo de nuestro ser. La naturaleza humana surge de la programación específica del cerebro, la configuración del sistema nervioso y la forma en que los seres humanos procesamos las emociones, todo lo cual se desarrolló y emergió en el curso de los 5 millones de años de nuestra evolución como especie. Podemos atribuir muchos detalles de nuestra naturaleza al modo peculiar en que evolucionamos como un animal social para garantizar nuestra supervivencia, gracias a lo cual aprendimos a cooperar con otros, coordinamos nuestras acciones con el grupo en un alto nivel y creamos novedosas formas de comunicación y modos de mantener la disciplina grupal. Este desarrollo temprano subsiste aún y continúa determinando nuestros comportamientos, incluso en el moderno y sofisticado mundo en que vivimos. Aquí en la parte final casi, no sé si lo logran ver, donde dice, y creamos novedosas formas de comunicación y modos de mantener la disciplina grupal. Esto hace referencia a la moral en la sociedad, ¿no? Porque nosotros sabemos que no es moral salir a la calle desnudo. No es algo ético, no es algo que alguien haría en su sano juicio, ¿no? Una persona que está fuera de sus cabales lo haría. Pero en un consenso silencioso todos sabemos que eso es algo que no está permitido, así como el hecho de realizar un acto carnal en frente de varias personas o afuera de un colegio, por así decirlo. Es algo tácito, no está escrito por ahí, pero es algo que todo el mundo lo ha llegado a un consenso unánime que es algo que no está bien, que está mal, ¿no? Aunque creo que, aunque creo que ¿cómo se llama? En nuestra constitución por ahí de repente hay un artículo que dice sobre faltas a la moral, creo que algo así, ¿no? Ahí de repente ahí está. Pero también uno sin saber esas leyes que se hicieron ahí, pues también lo sabe de forma tácita que eso es algo incorrecto, algo inmoral, ¿no? Y eso creo que es a lo que hace referencia aquí, ¿no? Continuando, para poner un ejemplo, considera la evolución de la emoción humana, la supervivencia de nuestros más remotos antepasados, dependiendo de su capacidad para comunicarse entre sí mucho antes de que se inventara el lenguaje. Y acá hace referencia a lo que había mencionado anteriormente, ¿no? De que los humanos antes de que se inventara el lenguaje, de que lo desarrolláramos, pues nos comunicábamos mediante nuestras emociones, lo que nos hacía sentir la otra persona, nuestros congéneres, ¿no? Si nos hacía sentir odio, ira, miedo, se expresaba primero no con palabras, sino con la expresión corporal, por cómo se paraba, por cómo miraba, por cómo, qué gestos hacía, ¿no? Ese fue el primer lenguaje. Y eso es lo que acá el libro nos lo comenta, ¿no? Ese fue el prototipo de la primera forma en cual se comunicó la civilización humana. Ellos hicieron evolucionar nuevas y complejas emociones: júbilo, vergüenza, gratitud, celos, rencor, etcétera. Wow, esto es cierto, ¿no? Porque las emociones más comunes, ¿cuáles son? El odio, la ira, el miedo, el amor, y ya está. O sea, eso es lo más básico que puedes encontrar en un animal, por así decirlo. Hay odio, hay ira, le das comida, hay felicidad. No sé, encuentra una hembra que está en celo por ahí, pues se satisface y está, se podría decir, lujuria, esta felicidad, lujuria, amor, no sé, amor de repente cuando va a su dueño después de tiempo, ahí hay un poco de amor, ¿no? ¿Quién sabe? Vergüenza, no lo sé, un animal que para tener el concepto de vergüenza se tendría que tener el concepto de uno mismo, ¿no? Y de cómo lo ven los demás. Y sentir esa sensación, aunque creo que con los animales domésticos se podría decir que pasa algo gracioso, y es que ya va tanto tiempo que están a nuestro lado que
empiezo a creer que en algunos videos se ve que algunos animales, mascotas, ya sean perros, gatos, reaccionan con ciertas emociones que son humanas, no como vergüenza, como cuando lo señalan por alguna actitud que tuvo, o de repente es confusión mía y malinterpretación, y eso es una reacción de rencor, como de repente se está sintiendo atacado y uno le dice, ah, no, siente vergüenza por cómo está vestido, y en verdad el perro solamente, como todo el mundo le habla y lo señala, es solamente un reflejo de la ira, ¿no? De que se siente atacado por todo. Y uno piensa que es la vergüenza, pero no, vergüenza vendría a ser cuando sientes que no eres del agrado de los demás, ¿no? O cuando has hecho algo indebido, que has socavado prácticamente tu reputación y ahora todo el mundo te va a mirar con ojos diferentes, ya no te mirarán como esa persona, ese estudiante modelo, sino te van a mirar como, no, ¿sabes qué? Nunca pensé que ibas a caer más bajo y caíste más bajo todavía, algo así. Oye, pero los humanos somos increíbles, desarrollar esa cantidad de emociones, júbilo, júbilo, se podría decir cuando experimentas una felicidad como no encuentro las palabras para describirlo, pero sé que significa una felicidad superior o que vendría a ser. En los comentarios me gustaría escucharlo, sinceramente, ya que ustedes van a tener acceso a internet y ahorita no puedo cambiar de pantalla porque si no todo se me descuadra inmediatamente. Pero bueno, así hay inmensas emociones que surgieron, ¿no? Como los celos, que está de más describirlo. Bien, continuando con la lectura, los signos de estas emociones se advertían de inmediato en su rostro. Ellos comunicaban su estado de ánimo rápida y efectivamente. Se volvieron muy sensibles a las emociones ajenas, como una forma de unir más al grupo, de sentir alegría o dolor en común, o de permanecer juntos de cara al peligro. Hasta la fecha, los seres humanos somos muy susceptibles a los humores y emociones de quienes nos rodean, lo que nos induce a adoptar toda suerte de conductas, imitar inconscientemente a los otros, desear lo que tienen, dejarnos llevar por virulentas sensaciones de cólera o indignación. Creemos actuar movidos por voluntad propia. Acá presten mucha atención, sin saber que nuestra susceptibilidad a las emociones de los demás miembros del grupo influyen en alto grado en lo que hacemos y en el modo en que reaccionamos. Somos seres muy reactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto vemos que otras personas están expresando una emoción y se va propagando por otras personas, nosotros tenemos la tendencia a también expresar la misma emoción. Y eso es muy cierto, ¿no? Cuando a veces muchas personas empiezan a reír en tu grupo por algo y tú no lo entiendes, tú uno por uno se empieza a reír y se siente bien, ¿no? Como, no sé de qué nos reímos y se vuelve como una risa, ¿cómo se llama? A veces porque sí, como uno lo dice cuando está con sus amistades, ¿no? Una risa porque sí, simplemente no pasó nada gracioso, pero se están riendo. El chiste era muy malo, pero se siguen riendo. ¿Por qué? Porque era contagioso, ¿no? O porque hay una persona por ahí que tiene una risa muy chistosa. Eso también es algo que pasa. ¿Qué pasa? O cuando chapan a un ladrón, ¿no? Tú no sabes qué pasó. Todo el mundo empezó a señalar a un ladrón. Tú viste que estaba corriendo por ahí. Entre todos fueron a golpearlo. Tú también te llenas de indignación y quieres ir a golpearlo. Claro que sí, porque es un ladrón. Hay que darle su paliza porque si no la policía viene y lo suelten una. Queremos actuar movidos por voluntad propia. Wow, esto. Queremos actuar movidos por voluntad propia, sin saber que nuestra susceptibilidad a las emociones de los demás miembros del grupo influye en alto grado en lo que hacemos. En verdad, esta oración encierra una verdad muy triste, ¿no? Al final uno. ¿Cuánto de ti es de tu propia elección? ¿Cuánto de ti eres tú y no es la influencia de los demás? ¿Hasta qué punto tú has dirigido tu vida? Y puedes decir, oye, no, Cristian, ¿sabes qué? Estás exagerando, eres una persona muy paranoica. Yo he llegado hasta aquí por mí mismo, yo he tomado mis propias decisiones. Es más, a los 5 años perdí a mis padres. A los 7 a mi familia. A los 8 era ingeniero. Bueno, no. A los 8 empecé a formarme por mí mismo, yo no hacía caso a los demás que me decían que iba a fracasar y llegué hasta donde estoy. Pero llegaste hasta ahí por ti mismo, o sea, literalmente debiste haber buscado motivación. Esa motivación de casos que se pueden ver en videos o en periódicos o en libros. Eh,
te moldeaste de acuerdo a esos pensamientos, a esos ideales, a esas personas que lograron hacer lo imposible. Entonces dijiste, ¿sabes qué? Si ellos lo lograron, yo también lo logré. Así que se podría decir que si has llegado hasta ahí es por otro. Y esta oración, este ejemplo que les puse, que sé que es algo exagerado, perdón si fue muy loco de mi parte, pero mm, no, nos plantea una gran verdad, ¿no? Que nosotros somos seres únicos, pero a la vez no lo somos. O sea, nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, pero a la vez le pertenecemos a la sociedad. ¿En qué sentido? En que queramos o no, en cierta forma estamos influenciados por ella misma. Por eso es muy importante que tú sepas qué está pasando en tu entorno. No te cierres diciéndote de que no, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar, voy a leer mis novelas, voy a hacer tal cosa y no me interesa la noticia, así que no voy a ver nada de noticias. No me interesa cómo se llama, qué está pasando en la política, porque yo nunca voy a participar en eso y me da igual. No, es muy importante que tú seas consciente de lo que está pasando a tu alrededor, porque literalmente puedes ser como yo, que declaran paro y tú ni siquiera te habías enterado y estás caminando ahí de un paradero tras otro con tal de llegar al lugar que tenías que llegar porque habías dicho que ibas a llegar, pensando que de ahí la situación se iba a normalizar cuando no, era un paro de emergencia literalmente. Entonces es muy importante que estés atento a las noticias. No te digo que seas un experto en las noticias, pero que sí que sepas más o menos qué se está manejando en la actualidad, qué está ocurriendo por ahí, ¿no? De repente han declarado un paro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿El Congreso qué va a hacer? Cositas así tienes que por lo menos manejarlo como un, ¿cómo se podría decir? Como una idea vaga, por así decirlo. No tienes tiempo, bien, solamente léete los encabezados. A veces todo lo importante está en los encabezados, porque actualmente los periodistas, como no sé, yo sé que no soy la persona más culta, pero incluso yo sé que la forma de expresarse de algunos de estos, ¿cómo se llama? De estas personas es con una forma muy sesgada, se nota que les han pagado. O sea, no sé si les han pagado o simplemente forman parte de su partido, pero sus noticias se notan muy sesgadas, muy como tratando de agarrar de la forma sentimental, como apelando al sentimiento, no a acciones, no a hechos, simplemente a sentimientos. Y eso es lo que me da cólera, porque uno a veces dice, wow, están demonizando a la otra bancada, están, como se llama, diciendo tonterías sobre la otra bancada, diciendo que no sirve, pero ¿qué dijo la otra bancada? O sea, nunca te lo dicen, nunca te explican, ¿sabes qué? Ellos están mal por esto, por esto, por esto, porque todo esto está mal por este contexto, por esto que pasó y por estas otras acciones que se pueden tomar de mejor manera. Por eso es que ellos no saben lo que están haciendo. No, no dicen eso, sino que se apelan en emociones y en sentimientos. ¿Sabes qué? No, ellos están mal. Lo que dicen ahorita, no voy a hablar de lo que dicen ahorita. Ellos están mal porque en el anterior gobierno, del anterior, ¿sabes qué? Su hermano, de su primo, de su cuñado, de su misma bancada, hizo una tontería. Y eso es lo que voy a... Y ese es todo mi argumento. Eso es todo lo que voy a hacer. O sea, no voy a hablar del problema actual, sino de lo que hizo alguien en una generación anterior, en un gobierno pasado que era de la misma bancada. Y en eso me voy a sostener con manos, con uñas, con dedos, con todo. ¿Y eso te parece a ti correcto? A mí no. O sea, yo disfruto escuchando un debate, yo disfruto leyendo a veces cosas así, pero se pierde el interés cuando ves que simplemente apelan a la emoción y hablan de cosas sin sentido, ¿no? Y no sé, volviendo con esto, esta última oración nos quería transmitir de que nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, pero también nos le pertenecemos al mundo. Esto es algo que dijo Fan Yuan también. Y tú me dirás, wow, ¿cómo que Fan Yuan dijo algo así? Yo nunca lo escuché, Cristian. Estás poniendo palabras que no son en el libro. El autor Wu Ren va a venir y te va a demandar por estar hablando cosas que no son. No, no lo dijo de esa forma. Pero cuando ocurre la parábola, o bueno, una de las historias de Renzu, donde hablan sobre el Valle del Ordinario. Y cómo del Valle del Ordinario, para poder salir de él tienes que hacer algo extraordinario, ¿no? Y una vez que haces algo extraordinario, tienes que empezar a construir una escalera, la cual se forja a través de la perseverancia, la cual solamente funciona en uno mismo, no funciona en los demás. Eso es lo curioso de ese gusano Gun, ¿no? La perseverancia es el único gusano que funciona solo con uno mismo, porque solamente uno lo puede forjar. No funciona con los demás, no lo puedes prestar, no le puedes dar a otra persona. Solamente puedes utilizarlo tú mismo. Cuando en Rensu, uno de los hijos de Rensu, no me acuerdo quién, había caído al valle de lo ordinario, de lo común,
se encontró con uno de los hombres pequeños, uno de los Minimin, algo así tenía un nombre, que eran seres como del tamaño de un hada. Ante los ojos de este ser, de este pequeño ser, cuando vio al hijo de Renzo, que el hijo de Renzo tenía un tamaño normal como el de un ser humano, pues este ser le dijo que era imposible que exista un ser como él, ¿no? Pero el hijo de Renzo le dijo, pero me estás viendo, sabes que yo existo, yo estoy aquí. Le dice, no, pero pensé que eras una montaña cuando me dirigí acá y yo les había dicho a todos que yo, como era el hombre, el hombre más alto en su mundo, o sea, de los Minimen, que son seres muy pequeños, iba a escalarte, iba a demostrar así que yo era el más grande de todos. Pero ahora que te veo, ahora yo no soy nada, porque si tú eres más grande que yo, entonces tú eres el ser más grande que existe. Pero el hijo de Renzo lo miró y le dijo, no, estás equivocado, es todo lo contrario. Yo no soy la persona más grande. Es más, ahorita estamos encerrados en un abismo y esto es mucho más grande de lo que yo soy. Y hay seres mucho más extraordinarios de lo que yo soy. Entonces eso le abrió los ojos al pequeño hombre, ¿no? Le dijo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, su ciudad era muy pequeña ante sus ojos y él creyó que todo el mundo a su alrededor era muy grande, pero simplemente era lo que podía ver dentro del abismo, no era nada, porque fuera del abismo todavía existía un mundo y literalmente para él su único sueño que tenía era alcanzar la montaña que era ese humano, que era el hijo de Renzo, ¿no? Que era la sombra que él proyectaba literalmente. Y entonces es ahí donde ambos desean perseguir su sueño, ¿no? Avanzar hacia la libertad y salir del valle del ordinario, porque el hombre pequeño decía, wow, si yo creía que todo esto ya era inmenso de por sí, quería explorar todo este pantano, o bueno, su sueño era explorar solamente hasta donde estaba la montaña más grande, que era la hija de Renzo, el hijo de Renzo. Dice, él quiere ahora conocer cómo es el mundo afuera. Y es ahí donde empiezan a crear sus escaleras, ¿no? Para poder salir del valle del ordinario. Cada uno empieza a crear una escalera. Y me acabo de dar cuenta que esta historia es muy buena, pero ya, le voy a seguir contando porque, o sea, sí transmite un mensaje, pero no transmite el mensaje que les quería dar. La cosa es que cada uno desarrolla sus escaleras y conforme cada uno va desarrollando su escalera, el hijo de Renzo empieza a llegar más alto porque obviamente él es un ser humano mucho más corpulento, más alto. Aparte utilizó algunos gusanos Gu para crear su escalera muy más rápido con los árboles, con las ramas, con las lianas que habían ahí, con todo tipo de herramientas y él llegaba mucho más alto a las nubes, al cielo, poco a poco, pero aún le faltaba mucho para poder salir del valle del, ¿cómo se llama? Del ordinario, porque eso era un abismo y tenía que subir hasta arriba. Entonces, eh, siguió, conforme iba avanzando, ella empezó a sentir frío porque estaba muy arriba. Y entonces dijo, solamente quiero bajar un poco para sentir el calor. Y bajó. Mientras el hombre pequeño, él seguía, se esforzaba, seguía ahí, seguía armando su escalera y seguía. La hija de Renzo, el hijo de Renzo, siguió armando su escalera una vez que recuperó el calor y siguió subiendo. Conforme fue subiendo y empezó a mirar a su alrededor y dijo, me siento muy solo aquí. Yo no desearía estar tan solo. Así que dijo, ya he avanzado bastante y el hombre pequeño todavía no me ha alcanzado. ¿Qué hay de malo en que pueda bajar un rato y disfrutar de la compañía de los demás? Cosa casi igual, todavía hasta que el otro pequeño me alcance, ¿no? Hasta que el hombre pequeño me alcance y de ahí ya normal puedo seguir armando mi escalera. Entonces se bajó nuevamente y disfrutó ahí de la compañía de otras personas y de la calidez de estar ahí con los demás. Fue ahí cuando pasó el tiempo y se dio cuenta que ya el hombre pequeño ya estaba muy arriba, muy arriba y apenas podía escuchar su voz. Eh, es ahí donde el hijo de Renzo le pregunta, ¿cómo es posible que hayas llegado tan arriba si yo, que soy mucho más fuerte que tú, yo, que soy mucho más alto que tú, he llegado hasta acá nomás? ¿Acaso no sientes frío? ¿Acaso no te sientes solo estando allá arriba? ¿No quieres volver a ver a tus amigos? ¿No quieres volver a relacionarte con los demás? Y el hombre el pequeño le dice, sí, tienes toda la razón. Yo siento frío. Yo me siento solo. Yo en verdad deseo relacionarme con los demás. Y es por eso que eso me motiva a no parar. Y el hijo de Renzo se queda como, ¿qué? ¿Cómo que te motiva a no parar? Claro que sí, porque quiero llegar mucho más allá, porque lo he sacrificado todo para estar acá. Entonces, quiero seguir hacia adelante, eso es todo lo que deseo.
Bueno, ahí en la historia de Rensu lo dice con otras palabras, y yo aquí lo he dicho con otras palabras, porque no lo tengo de forma textual aquí. Pero el mensaje que se transmite es eso, ¿no? Al final el pequeño hombre dio todo de sí y logró formar este Gu de la perseverancia, creo que era, o no me acuerdo, pero era uno parecido. Y gracias a esto pudo salir del Valle del Ordinario, mientras que la hija de Rensu se quedó ahí atrapada. Bueno, y este mensaje no está muy de acorde a la última oración que había acá, ¿no? De que uno se pertenece a sí mismo, pero también le pertenece al mundo. Acá un paréntesis, porque anteriormente había otra historia, ¿no? Que es cuando Renzo se pierde en el Valle del Ordinario. O creo que era otra persona, creo. La cosa es que en el Valle del Ordinario ocurre algo curioso, ¿no? La mayoría de gente se pierde. Y como la mayoría de personas se pierden en el Valle del Ordinario, o se hunde, por así decirlo, en ese valle, uno tiene que saber dónde pisar. ¿Y cómo sabes dónde pisar? Es así que Renzo cuando se perdió, o creo que era la hija de Renzo cuando se perdió, cuando entró por primera vez ahí, no sabía dónde pisar, porque, o sea, era un valle y era como pantanoso, entonces si pisaba en un lado, así, sin saber qué tan sólido era, se podía caer, o sea, se podía hundir y podría morir. Es así que, siguiendo el consejo de un Gu que le estaba acompañando, dijo, tienes que mirar bien dónde tienes que pisar. Así que empezó a mirar bien por el pantano y vio que en algunos lugares había huellas, huellas como garras, a veces huellas como de las patas de un oso, otras como si fueran de animales, pero había huellas así en puntos exactos. Entonces el hijo de Renzo fue y pisaba por esos lugares y en efecto no se hundía, o si se hundía poco, siguiendo el camino de otras personas o de otros animales o seres que habían pasado antes que él. Y empezó, ¿cómo se llama?, a seguir el camino. Y mientras seguía el camino, pudo desplazarse por todo el valle. Pudo obtener comida, alimento, pudo dilucidar un refugio adecuado, pudo obtener, se podría decir, el sustento básico, ¿no? Pero es un valle del ordinario. Si sigues los pasos de los demás, solo llegarás a donde otros han llegado ya. Y Fan Yuan acá nos hace un paréntesis y nos dice, está muy bien seguir a las organizaciones, está muy bien unirse a ellas. Y acá tú vas a decir, wow, Cristian, ¿qué está diciendo? ¿Cómo Fan Yuan va a decir eso? En efecto, sí lo dijo. Él dijo, está muy bien utilizarlos, porque todo ser humano necesita un trampolín, todos necesitan empezar de algo. Tienes que utilizar los recursos, las herramientas, el conocimiento de otra persona. Es la verdad, esa es la naturaleza humana. Nosotros avanzamos de la mano con otros. Es cierto que nosotros somos islas, pero es como lo que les digo, nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, pero a la vez le pertenecemos a la sociedad, por así decirlo, porque tarde o temprano nosotros llegaremos a un punto en donde no podremos avanzar, pero nosotros seremos el trampolín para que otra persona pueda avanzar mucho más allá de lo que nosotros hemos llegado. Es como dijo Fan Yuan, si él no logra alcanzar la vida eterna, él con gusto le va a pasar todo el conocimiento que reunió, toda la información, toda su herencia, para que otra persona pueda lograrlo. Si él ve que no va a llegar a esa meta, él con gusto le va a dar la posta a otro ser para que lo logre, porque esa es la esencia de la naturaleza humana. Aunque no lo queramos admitir, aunque algunos digan, no, que somos seres individualistas, que somos personas que, ¿cómo se llama?, que nos hacemos a nosotros mismos y no sé qué otra cosa. La verdad es que no, que nosotros estamos muy relacionados, que al final lo que nosotros buscamos es transmitir nuestra herencia, por así decirlo, que nuestras metas se logren, ya sea que nosotros lo logremos o que otra persona lo logre, por así decirlo. Esa vendría a ser la esencia de la naturaleza humana. Y no sé, yo, en cierta forma, noto ese mensaje triste porque la verdad es que somos humanos, tarde o temprano vamos a morir, ¿no? Y no vamos a ver todos nuestros sueños cumplidos. Pero también es esperanzador porque en el instante en que muramos va a surgir otra persona que probablemente contenga nuestros ideales, que probablemente tenga nuestra visión, que comprenda lo que nosotros pasamos o lo que sentimos, o que pueda ver nuestra historia y sentir algo por ella, ¿no? Y ayudar a a otra persona que logra comprenderte o logra seguir la meta que tú anhelas
ser su trampolín para que ella pueda alcanzar metas que uno no pudo alcanzar, pues en cierta forma se siente bien, ¿no? Pero bueno, para poder ser el trampolín primero hay que llegar a ser alguien y así que hay que esforzarnos bastante, ¿no? Eso es todo lo que nos queda. Por lo menos, capaz no seamos un trampolín, pero por lo menos no seremos esa piedra que estorba en el camino. Como dicen, si no podemos ser un santo, por lo menos tengamos la compostura de un humano. Continuando con esta lectura, podemos señalar otras fuerzas que emergieron también de ese pasado distante y moldean de forma similar nuestra conducta diaria. Por ejemplo, la necesidad de compararnos en todo momento y medir la autoestima con base en la categoría propia es un rasgo notable en todas las culturas de cazadores, recolectores e incluso entre los chimpancés, como lo son asimismo nuestros instintos tribales, por efecto de los cuales dividimos a la gente en propios o extraños. Esto es muy cierto, como lo que ocurre en las escuelas de Estados Unidos. Los intelectuales, los deportistas, los, ¿cómo se llama? Los góticos y todo como que se segmentan, ¿no? Por cada uno de acuerdo a sus capacidades que demuestra que tiene, ¿no? Y esto también es algo que nos lo dice Fan Yuan, ¿no? Por eso es muy importante desapegarse de lo que las personas creen de ti, ¿no? Y ahora va a venir otra persona. No, Cristian, primero me dices que nosotros le pertenecemos a la sociedad. Y ahora me dices que me tengo que desapegar de la sociedad. Total, decídete, eres un indeciso completo. Y yo te digo que no, o sea, literalmente la naturaleza humana es una de las cosas más complicadas que hay. Por eso es muy importante que sepas dilucidar correctamente, no transgiversar los mensajes, no sabes que no creer que sabes que si piensas como A, es imposible que pienses como B, o es imposible que tengas aspectos de B. No, somos humanos, no somos blanco o negro, por así decirlo, no somos o eres un perro o eres un gato. Si eres un gato no puedes actuar como un perro y si eres un perro no puedes actuar como un gato. No, no somos animales, somos seres humanos, podemos adoptar distintas posturas para poder avanzar, para poder evolucionar nosotros mismos y llegar pues a cumbres mucho más altas de las que creímos haber llegado. Por eso es muy importante, como acá nos replica el autor nos dice que es normal que haya divisiones, es normal que te categoricen o que te digan, ¿sabes qué? Comparado con él eres un inservible. Pues bueno, claro que sí, si me comparas con Albert Einstein soy un idiota su comparación, ¿no? O si me comparas con el mejor deportista del mundo, claro que sí. Y si nos comparan con personas de nuestro alrededor, pues es normal, o sea, es un poco triste, pero uno tiene que tener la fuerza de voluntad para no hacer caso a esas comparaciones, porque solo tú sabes cuán lejos puedes llegar. Pero también esfuérzate, no vas a caer en el sesgo de solo yo sé cuán lejos puedo llegar. La gente no sabe comprender mi virtud interna y te pones simplemente a estar de ocioso todo el día o simplemente trabajar y no haces ese extra, no haces ese poquito más que te va a hacer cambiar por completo, no llegar a un lugar mucho más allá, solamente te quedas en ese pensamiento de creer que eres especial, de que no te saben valorar y que tú tarde o temprano demostrarás lo contrario, pero sigues haciendo lo mismo, no te esfuerzas. Y tampoco caigas en el error de que no, Cristian me dijo que no debo de hacer lo mismo, entonces me voy a arriesgar con todo. No, porque muchos caen en eso, que ven que su vida no ha progresado mucho y de ahí viene alguien, un charlatán generalmente, y les dice, ¿sabes qué? No has logrado nada porque no has arriesgado, el que no arriesga no gana, y terminan perdiendo lo poco que tenían arriesgado por un estafador que no sabe lo que dice y que solamente quería vender su curso de momento. Por eso tienes que tener mucho tino, tienes que tener mucha perspicacia a la hora de elegir a quién escuchas y a quién no. Siempre tú cuestiona lo que estás escuchando. Tómate un momento para digerir esa información, como dicen en Lord of the Mystery, para digerir una poción, para poder obtener los beneficios de una poción, tienes que saber digerirla, actuar de acorde a ella. Entonces tú actúa acorde a lo que estás leyendo o a lo que estás, ¿cómo se llama? A la filosofía que tratas de, ¿cómo se llama? De expresar o de experimentar en tu propia vida. No, pero tampoco te lleves a extremos, tienes que saber dilucidar. Si yo te dije que actúes de acuerdo, entonces tú imagínate que vas a hacer como estás hablando en tu filosofía, no sé, si de repente quieres ser una persona que sabe controlar tus emociones, entonces imagínate que eres alguien así. Oye, Cristian, me es muy difícil actuar así. Solo imagínate todos los días que estás actuando de esa forma. Imagínate que eres así. Ahora ponte a pensar.
¿En verdad es una forma de actuar correcta? ¿En verdad te gustaría ser así de frío con los demás? ¿No te gustaría compartir risas, sonrisas? ¿No te gustaría ser una persona risueña con ellos? O sea, tú ponte a pensar si en verdad son actitudes que te gustan y que tú lo ves, wow, en verdad me gusta, porque no me gusta interactuar mucho con otras personas. Y yo siento que me siento bien, me gusta interactuar, pero lo necesario. No me gusta ser como una persona muy, ¿cómo se llama? Accesible, sino que me gusta mostrarme como serio porque siento que así no se toman confianzas que no son para con uno. Entonces uno dice, wow, entonces ese chico sí sabe lo que quiere. Otro puede decir, oye, no, la verdad es que a mí sí me gustaría ser como si una persona encantadora, risueña, que donde vaya pues sepa adaptarme, por así decirlo, porque creo que así pueda tener más oportunidades a la hora de generar conexiones, como otros dicen, ¿no? Y listo, wow, entonces esa persona se puso a analizar y dijo, esta cosa me sirve, esta cosa no, y ya está. O sea, está digiriendo básicamente lo que quiere, por así decirlo. Si la filosofía le funciona o no. O sea, cuando digo filosofía, o sea, me refiero a la forma de pensar. Espero que se esté entendiendo correctamente. Y de eso se trata. En Lord of the Mystery nos plantean que las pociones te otorgan poderes, pero de acuerdo a esa poción tú tienes que actuar de esa forma, ¿no? La poción del vidente, entonces tienes que actuar como vidente, como toda la parafernalia y con todas esas cosas, y tienes que actuar como una persona misteriosa, haciendo que, wow, yo soy alguien que ve el futuro y cosas así, ¿no? O sea, no es tanto así, pero ya lo digo acá como una forma exagerada para que se pueda entender. Entonces, si tú estás adquiriendo un nuevo conocimiento y tú quieres asimilarlo de forma correcta, eso yo creo que también es un buen método que actúes, pero no se trata de actuar de una forma prepotente y una forma asquerosa que pueda denigrar tu persona. No, sino actuar de que, wow, entonces empezar a creértelo tú mismo en tu propia mente. ¿Sabes qué? Yo quiero ser bueno en matemáticas, estoy practicando, entonces en mi mente, en verdad soy genial, me lo empiezo a repetir, en verdad soy genial. Y eso también puede ayudar a, ¿cómo se a generar un cambio cualitativo o cuantitativo, creo, no sé ni cómo se expresan esas palabras a veces, en tu interior, porque llega un momento en que estás practicando y tú mismo te lo dices, entonces ya generas más confianza para contigo mismo y puedes digerir la información con mayor facilidad, o simplemente ya no se te complican las cosas, porque a veces el mayor problema que uno enfrenta a la hora de resolver cualquier problema es simplemente la absorción del conocimiento nuevo o literalmente el nerviosismo frente a una situación inesperada que te saquen a la pizarra. Listo, ya con eso te destruyeron tu qué. Pero si te has dicho constantemente, wow, soy muy bueno en matemática, te sacan la pizarra, vas a estar nervioso, pero dices, wow, pero yo soy bueno en matemática. Claro que sí, independientemente si estoy en la pizarra o si estoy sentado, yo soy bueno en matemáticas, así que lo voy a hacer. O sea, estarás sudoroso, pero literalmente lo harás en la pizarra porque tú eres bueno en matemáticas. O sea, la cosa es que te lo empiezas a creer, por así decirlo. Y no sé, wow, del Lord de Mystery saqué ese mensaje me pareció muy interesante. Tienes que saber digerir la poción y la mejor forma de digerirlo es actuar, ¿no? Actuar y creértelo, porque eso generalmente genera un cambio cuantitativo o cualitativo. Utilizan una palabra, así que me pareció muy interesante. Bueno, ya, volviendo aquí con esto, como os decía, es normal que el humano divida a las personas y que haga comparaciones. Por eso no te tomes muy en serio. Es como Fan Yuan, ¿no? No pienses mucho en lo que digan las otras personas, pero sí mantente atento a lo que digan. Y esto también es otra contradicción porque a veces las personas no hablan por hablar. Tienes que saber muy bien qué actitudes estás teniendo, cómo te estás comportando. De repente a veces dicen, oye, no, esa persona es muy prepotente y tú, wow, pero yo no soy prepotente, yo no actúo de esa forma. Y si te pones a analizar, ahorita estás gritando. Tú mismo te estás enojando y de ahí te pones a pensar, wow, pero a veces te miras al espejo y dices, wow, mi mirada está como de asado, como de enojado. Entonces ya empiezas a atar cabos y dices, entonces por eso piensan que soy prepotente, porque literalmente cuando voy a los eventos o cuando estoy con ellos, me miran con una cara como de asado, como de molesto, así, y tú miras, Cristian, entonces cómo mejoro eso, cómo puedo mejorarlo eso, porque yo no quiero ser alguien asado, no, eso está como un poco raro. No, pero es bueno mirarse al espejo todos los días y practicar las expresiones faciales, ¿no? Eso te ayuda a, ¿cómo se llama? A saber cómo te ves, ¿no? No digo que va a ser un cambio, pero por lo menos vas a saber qué expresión estás mostrando en ese momento, ¿no? Ahí empieza a practicar cuando estás feliz, cuando estás molesto, tu mirada normal como es. Eso también te puede ayudar a mejorar tus gestos, cómo te expresas también, practicar hablando, leyendo cualquier cosa frente al espejo y mirarte, ¿no? O decir cualquier cosa y ver cómo lo estás expresando con tu rostro, ¿no? Eso también podría ser una buena ayuda. Y bueno, ya hay que continuar ya, porque me estoy yendo mucho por las ramas, pero espero que les esté gustando el video, ¿no?
A esas cualidades primitivas podría añadirse la necesidad de usar máscaras para disfrazar toda conducta mal vista por la tribu, lo que conduce a la formación de una personalidad sombra con todos los deseos oscuros que reprimimos. Oye, qué bonita frase. A esas cualidades primitivas podría añadirse la necesidad de usar máscaras para disfrazar toda conducta mal vista por la tribu, lo que conduce a la formación de una personalidad sombra con todos los deseos oscuros que reprimimos. Nuestros antepasados conocían esa sombra y su peligrosidad e imaginaron su origen en espíritus y demonios que debían ser exorcizados. Nosotros nos apoyamos en un mito distinto. No sé qué me pasó. Dios, qué hermoso, acabo de obtener una comprensión. Ahora entiendo por qué Fan Yuan hacía tanto en énfasis en no dejar que lo que digan los demás te importe, pero aún así tienes que prestar atención a lo que digan los demás. O sea, tienes que saber verte en tercera persona a ti mismo, sin que te afecten lo que digan los demás. Lo que digan los demás se pueden ir al demonio, pero aún así tienes que saber dilucidar sus palabras para saber tú reinventarte, pero sin dejar que esto te afecte, porque si te llega a afectar y en verdad te llega a importar lo que dicen los demás, y en base a eso empiezas a cambiar tu conducta, no por ti mismo, sino porque sabes que no me gusta cómo opina Pepito de mí y me importa mucho lo que Pepito piense de mí, así que yo voy a cambiar mi personalidad por Pepito para caerle bien a Pepito. Y eso empieza a generar lo que se podría decir como una sombra, una represión interior, ¿no? Porque el cambio no es por ti, no es porque tú en verdad dijiste, wow, yo quiero ser mejor, entonces, ¿sabes qué? Voy a mejorar. No, es porque no le agrado a Pepito y quiero agradarle, entonces voy a cambiar esa parte de mí. Y eso se va juntando en el interior y va formando como basura en el subconsciente, que tarde o temprano termina, ¡pum!, explotando, ya sea en esa actitud o en algo mucho peor. Y se transforma en el famoso no sé qué me pasó. Como, esto podría explicar esto. No sé si estaría bien la analogía. Me gustaría que me corrijan en los comentarios si ustedes ven que no le aplica de forma correcta. Como cuando te gritan en el trabajo y tú simplemente no quieres responder en el trabajo porque estás en el trabajo o simplemente no te das tu lugar diciendo, ¿sabes qué? No me gusta ese trato. ¿Cómo vas a estar levantando la voz de esa forma o diciendo improperios para uno, ¿no? Hay formas de corregir. Y simplemente te quedas callado y lo aceptas y llegas a tu casa y te desquitas con tu mujer o con tus hijos o con tu madre o con cualquier otra persona que viva cerca. O sea, hay que saber muy bien cómo controlamos esas emociones, no descargarlas con otras personas. Pero ¿qué otro ejemplo podría ser? Eso podría ser de emociones reprimidas, pero vendría a ser con actitudes. Claro, porque vendría a ser, mira, dice, para disfrazar toda conducta mal vista por la tribu. Podríamos suponer la tribu en la empresa, que ya ocurre un hecho que te gritan por eso y tú, para disfrazar las apariencias ahí te creas como alguien tranquilo. Entonces ahí dice, ay no, es una persona serena que se va a controlarse, pero no. Y llegas a tu casa y ahí te desquitas con. Ahí sale el famoso no sé qué me pasó, pa. O empiezan a tomar y ahí sale el famoso no sé qué me pasó y terminan volviéndose violentos, ¿no? Mmm. Oye, eso podría ser, no sé. Yo lo veo factible en eso. En otro, no lo sé, no se me ocurre, no tengo una claridad mental para dilucidar otro ejemplo. Bien, continuemos. Una vez que esa corriente o fuerza primaria en nosotros llega al nivel de la conciencia, tenemos que reaccionar a ella y lo hacemos dependiendo de nuestro espíritu y circunstancias individuales, aunque usualmente la justificamos sin entenderla en verdad. Dada la manera en que evolucionamos, existe un número limitado de esas fuerzas de la naturaleza humana y ellas conducen al comportamiento ya mencionado: envidia, presunción, irracionalidad, cortedad de miras, conformidad y agresividad activa y pasiva, por nombrar unas cuantas. Conducen por igual a la empatía y otras formas positivas de conducta humana. ¿Cómo? Ay, no entendí. Una vez que esa corriente o fuerza primaria en nosotros llega al nivel de la conciencia, ya, o sea, ya pongamos que has estado reprimiendo algo. Se acumuló, está en el inconsciente, pero llegó tanto que ahora está llegando a la conciencia. Tenemos que reaccionar a ella, ya, y lo hacemos dependiendo de nuestro espíritu y circunstancias individuales, aunque usualmente la justificamos sin entenderla en verdad. Bueno, eso sería todo. Gracias por llegar hasta el final y chao.